Hola, soy María José Llorac, terapeuta en PNL y coaching creativo. Bienvenidos a mi podcast Sombra y Luz, donde mi intención es compartir conciencia, experiencias, reflexiones y sabiduría. Todo con la intención de que os ayude a vivir con más plenitud. ¿Y por qué sombra y luz? Porque es lo que siento como mi propósito, poner luz a la oscuridad. Al hacerlo, la oscuridad desaparece. Así de simple. Y solo se puede conseguir abrazándola. Podcast número 9. Sanar lo femenino para conseguir mi objetivo laboral. A través de un ejemplo de una sesión que me ha venido los últimos días, voy a desarrollar este término, también el del feminismo, y cómo colocar la energía femenina y masculina en el lugar adecuado. Esto va a ser fuera de cualquier creencia mía o de las personas, y sí conectando con la sabiduría interna de cada persona que sabe cómo colocar y sanar tanto la energía femenina como masculina. Mi podcast Sombra y Luz. El yin y el yang. Lo femenino y lo masculino. Esto es un hecho en nuestra realidad. Existe la polaridad, los contrarios, y si existe es porque tiene su función. Siempre que vayamos a rechazar algo, eso que rechazamos va a venir con más fuerza y de una forma más negativa en nuestra vida. Y necesitamos las dos energías, femenina y masculina, para crear, para conseguir nuestros objetivos y nuestros sueños. Hasta nuestro cerebro tiene una parte femenina, una parte más femenina y una parte más masculina. Todos tenemos esta energía dentro de nosotros y es muy importante tenerla en equilibrio. También tener a la figura del padre y la madre en un estado sano. Yo a veces comento cuando hay un resentir, ya sea en lo masculino o en lo femenino, en un padre, en una madre o en cualquier otra persona. No se trata de sanar ese resentimiento por el otro. Se trata de sanarlo para ti. Y ese sanarlo no significa que vayas a estar de amiguito y todos los días viendo a la persona con la que se tiene ese resentir. No, se trata de ir más allá, trascender, comprender para poder estar en paz. Porque cuando algo no se está en paz, la vida nos lo refleja a través de un problema o un obstáculo y no nos ayuda a avanzar. A través de este podcast voy a hablar un poco del feminismo, voy a hablar de la energía femenina, de la masculina, para comprender que se necesita tenerla en el lugar correcto, en equilibrio y por supuesto sin ningún resentir, porque si no, como he comentado, algún aspecto de nuestra vida va a salir afectado. En consulta me han venido muchos casos de abusos, y cuando digo abusos, tanto sexuales como de otro tipo, muchas veces de la energía masculina hacia la femenina, ¿vale? Pero incluso en los casos más graves, cuando realmente ha habido un abuso sexual, algo que yo siempre intento hacer comprender y cuesta mucho, es que se necesita sanar la energía masculina, porque si no va a afectar en posibles relaciones, pero también en nuestros propósitos y objetivos laborales. Incluso en un caso que me vino de una niña de 13 años de abuso sexual, lo primero que tuve que trabajar como raíz
para que ella en un futuro pudiera tener relaciones con parejas saludables, tenía que sanar el resentimiento que existía, pero ya antes de ese abuso, de la madre hacia lo masculino, ¿vale? Esto lo recalco, no voy a ir ahora a estos temas en concreto, pero es importante entender, en el bullying, en cualquier abuso de cualquier tipo, hay un programa interno que hace que atraigamos ciertas situaciones. Para poder cambiar la realidad y sanar la herida, hay que cambiar el programa que hay interno de la víctima. Sin cambiar ese programa, se puede producir repetidamente el mismo abuso, ya sea sexual o no sexual, pero además para sanar, como he comentado, otras repercusiones en otras áreas de la vida. Y ahora, dejando ya estos temas, voy a comentar el testimonio de una chica que me vino. El tema que quería trabajar era la motivación, la fuerza interna para conseguir sus objetivos, sobre todo laboral, ¿no? Ella tenía unos proyectos, unos objetivos y unos sueños a nivel laboral que le estaban costando muchísimo y no acababa de conseguir. Entonces yo, cuando me viene alguien por un tema, lo que yo hago antes de la sesión, hago un testaje, es un testaje muscular, donde yo me conecto con la persona y voy testando entre las diferentes herramientas que yo tengo, cuál le podría ir mejor, y también dónde están las raíces y la clave de lo que le está bloqueando. Entonces yo, antes de que ella viniera a la sesión, ya había visto qué herramientas, qué protocolos tenía que usar en la sesión y dónde estaba la raíz. Vino en la sesión y antes de empezar con el protocolo más importante, hicimos un pequeño movimiento con los muñecos de Playmobil. Yo elegí una figura de los muñecos de Playmobil que iba a representar su propósito de vida, su objetivo laboral, y ella no sabía qué estaba representando. Cuando tú de alguna forma pones la intención de que una figura va a representar algo, aunque la otra persona conscientemente no sabe qué está representando, pero su cuerpo reacciona y empieza a tener una serie de sensaciones. Esto es porque el cuerpo tiene una sabiduría, una conciencia más allá de la mente y puede reaccionar frente a cosas que conscientemente no sabe, pero el cuerpo sí sabe. Entonces, bueno, la reacción de esta chica fue de total rechazo. Y además, total rechazo, y tal como me explicó, cargado de energía masculina. Bueno, hay que comprender también que esta chica tenía un resentimiento muy fuerte de base hacia la energía masculina, ¿vale? Pero fijaros, ella quiere un objetivo laboral y lo que se está reflejando en este ejercicio es que está rechazando su propósito laboral, su objetivo, por rechazar la energía masculina. Este tema lo trabajamos después a través de una regresión consciente. En esta regresión fuimos a dos momentos de la vida actual. El segundo era a los 16 y 17 años, en la carrera estudiando bachillerato, donde no estaba consiguiendo centrarse, no estaba consiguiendo los resultados que ella quería y le cogió un ataque de ansiedad. ¿Vale? Algo que también estaba afectando era un estado emocional, ya que recientemente había muerto su abuela y también había involucrado
ciertas emociones de resentimiento e impotencia por no haberse llevado o no haberse hecho las cosas de la forma adecuada, ¿no? Pero bueno, esto sería otro tema. Después la llevé también a otra vida y esto fue la clave porque ahí estaba la raíz. En la otra vida se vio en el siglo XIX. Primero fue a una edad de más o menos sobre 52 años, donde ella lideraba un grupo feminista en Londres, en Gran Bretaña, y donde había un sentimiento de mucha rabia hacia lo masculino. Después la llevé a otro momento en esa vida, que fue a los 4 años, donde tenía un hermano, un padre, una madre, y algo que le asombró es que, en esa vida ya directamente también había mucha rabia, mucha impotencia, no sentía respaldo por el hecho de ser mujer. Era como su hermano, era hombre y podía hacer un montón de cosas y ella por ser mujer estaba muy limitada de muchas cosas, incluso como marcada lo que se supone que es el destino de la mujer. Esto le producía mucha rabia y mucha impotencia, de ahí que en un futuro ella liderara ese grupo feminista, de lo que vivió desde bien pequeñita, pero algo que le asombró muchísimo es que el resentimiento no era hacia su padre, que no digo que no hubiese, era el dolor, la rabia y la impotencia, era porque su madre consentía eso, aceptaba ese comportamiento. A veces pensamos que el resentir está en lo masculino y no está en lo masculino, sino en lo femenino por no haberse puesto en su lugar. Entonces sanamos esa escena y algo que ocurrió es que, su madre se puso en su lugar, se empoderó, llenamos la escena de amor, del sentimiento de apoyo, de empoderamiento, y cuando llenamos de la energía correspondiente, algo curioso es que ella tuvo una comprensión de que aunque su padre se comportara como se comportara de cara al aspecto femenino con esas limitaciones, al final no era más que lo que había aprendido, porque a veces en la educación hay un sistema y creemos que eso es lo correcto. Ella comprendió que su padre, a pesar de todo ello, la quería, porque ese amor, cuando ella vivió en esa vida a los 4 años, no lo había sentido. Ahora sí que lo estaba sintiendo, que a pesar de todo eso su padre la quería y que hubiese sido capaz de hacer cualquier cosa por ayudarla en cualquier momento que necesitara. Y algo que también se movió al sanar esta escena y al ponerle la energía correcta es que de repente ya tenía más interacción con su hermano. Jugaba más, disfrutaba con él y sentía también el apoyo de su hermano. Para que entendamos, estamos sanando la energía femenina de ponerla en su lugar y lo que hace es que la masculina también se pone en su sitio. Después, al revivir ya otra vez los 52 años, ese grupo feminista, algo que también le asombró al poner esa energía nueva y correcta de cómo tiene que ser, vio que ese grupo y ese movimiento que estaba haciendo para poner a la mujer en su sitio, porque eso es correcto, tenía más éxito. De repente cambió, tenía más éxito, más repercusión y un factor que hacía que tuviese más éxito es que se le unieron los hombres. Si rechazamos la energía masculina, estamos rechazando también el éxito. Todos poseemos energía femenina y masculina y tiene que estar incluida en todo lo que hagamos.
porque de alguna forma se complementan. Necesitamos de las dos energías para cualquier proyecto. Y de alguna forma es lo que a través de este podcast, a través de este ejemplo de esta sesión, es lo que intento comunicar, ¿no? Que todo lo que rechazamos va a ir en contra y cuando ponemos la energía correcta de cada sitio como corresponde, integrando las dos, tanto la femenina y la masculina, ahí tenemos más fuerza y más capacidad de conseguir nuestros objetivos. Para quien no cree en otra vida, tiene que pensar que en este caso lo que sucedió es que el inconsciente de esa persona le envió una información a nivel simbólica para que pudiese entender que bajo su deseo de alcanzar un objetivo, aunque haya muchas capas y muchos condicionantes, hay una raíz en la que el rechazo a lo masculino estaba potenciando no conseguir su laboral y entonces su inconsciente lo lleva a algo simbólico para que ella tenga una toma de conciencia y ponga en equilibrio y en su lugar tanto la parte masculina como la femenina y esa capacidad que todos tenemos de empoderarnos. Y ahora sí, me despido, pon me gusta si te ha gustado, inscríbete a mi canal de YouTube si te resuena todo este tipo de información y te aporta cosas positivas para mejorar en tu vida. De esta forma también me ayudas a seguir subiendo contenido. Y hasta el próximo podcast.